Tomar una botella con agua y hacer que ésta cambie de color con tan solo agitarla. Hacer que un cotonete viaje de mano en mano hasta finalmente desaparecerlo. O hacer que un clavo atraviese tu dedo de extremo a extremo. Y enseñando finalmente que este se encuentra completamente intacto. Estos son los 3 trucos de magia que el día de hoy tengo completamente revelados y lo mejor de todo, muy fáciles de hacer únicamente para ti. Así que ve rápidamente por una botella, un cotonete y un pequeño clavo, ya que al terminar de ver este video sorprenderás a la persona que tú quieras. Ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos a la explicación del primer truco de magia y para esto vamos a utilizar 3 componentes. Número 1, obviamente una botella de agua, asegúrate que la tapita cierre muy bien, ahorita vas a entender por qué. Número 2, una de estas bolsitas para hacer agua de sabor, en esta ocasión yo tengo uno de Jamaica y es muy importante no tirar la esquina que estamos abriendo. ¿Por qué? Porque esto no vas a abrir un sobre únicamente para tirarlo, sino que ya una vez que te hagas tu agüita fresca y que estés disfrutando de este video, lo que vas a hacer es guardar su empaque, ya que esto es lo único que vamos a utilizar, ¿ok? No lo que viene adentro, sino únicamente su bolsita. Y número 3, y lo más importante de todo, un poco de pintura roja en esta ocasión porque es agua de Jamaica. Ya va a depender la pintura dependiendo del sobre que hayas conseguido, pero en esta ocasión es Jamaica, así que vamos a utilizar un poco de esta pintura. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, únicamente vamos a abrir la pintura y yo personalmente se me hizo más fácil ayudarme de una jeringa, ¿ok? Obviamente sin la aguja, nada más tengo aquí el plástico para retirar un poco de pintura y así ponerlo en la tapa del envase. Ahí está, como pueden ver es muy poquita pintura, con esto es más que suficiente y lo que vamos a hacer es retirar la tapa y un consejo que les va a ayudar mucho es secar muy bien la tapa para que la pintura no empiece a derramarse antes del efecto. Entonces secamos la tapa y lo ponemos de la siguiente manera. Espero que se vea bien. Ahí está. Perfecto, así es más que suficiente, ¿ok? Retiramos la jeringa y colocamos de forma muy cuidadosa en su envase. De esta manera ya tenemos preparada la primera parte. Ahora la segunda parte sería saber en qué posición debemos empezar. Obviamente con la botella en la mesa o bien en nuestra mano y del otro lado vamos a utilizar la bolsita, pero de la siguiente manera, como si estuviera en su estado original. Vamos a cubrir esta parte para evitar que el público vea que está rota y lo que vamos a hacer es empezar enseñando la botella que tiene únicamente agua, colocamos en la mesa o bien en la mano del espectador sin que la mueva para evitar que el color empiece a salir y vamos a explicarle que una persona normal lo que haría sería romper la bolsita y echar todo el polvito en la botella, pero en realidad los magos lo hacemos de una forma más divertida y esto es únicamente echar todo el polvo en la mano y aquí solamente tenemos que hacer este movimiento. Créanme que las personas se creen lo que están viendo porque no vieron en ningún momento que la bolsita estuviera abierta, así que nosotros en nuestro papel nos la creemos y ya que estemos aquí ahora es tu decisión si lo quieres hacer desapareciendo y agitando o bien únicamente golpeando y haciendo que empiece a cambiar de color. Así de sencillo, con eso es como realizas este primer efecto de magia y pasamos al efecto número 2. Llegamos al truco de magia número 2 y esto es muy divertido de hacer y sobre todo muy fácil. Únicamente un cotonete, hisopo o como le llames en tu ciudad y lo que vamos a hacer es cortarlo justo por la mitad, ¿ok? Utilizamos unas tijeras y con mucho cuidado cortamos de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar estos 2 pedazos en esta parte de nuestro dedo pulgar, en ambos dedos, ¿ok? Para esto lo que yo le recomiendo es utilizar, ya saben quién es mi mejor amiga para los trucos, una cinta doble cara. Si no tienes esto, con cualquier cinta adhesiva te va a servir, pero esta maravilla te va a solucionar tu vida como mago. Cortamos un pedacito y este pedacito a la mitad y nos lo pegamos no en la uña sino en esta parte de nuestro dedo pulgar, ¿ok? Apretamos para que se quede muy bien pegado y ahora lo que hacemos es quitar esta parte protectora, así que espérenme tantito y
Listo, ahí está, ya tenemos las dos partes bien colocadas, que se vea una, que se vea la segunda, así que ahora colocamos los dos pedazos de cotonete, ¿ok? Entonces tomamos uno y lo vamos a pegar únicamente de esta manera, ¿ok? Ayudándonos un poco de nuestro dedo, voy a darle un poco más de forma para que no se vea tan feo esto. Perfecto, ya estamos listos y ahora lo único que tendríamos que hacer es poner nuestra mano de esta manera y en 1, 2, 3... abrir. Como pueden ver, así de sencillo es hacer que desaparezcan los cotonetes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jugar un poco con los ángulos, obviamente para que el cotonete no se vea, pero sobre todo con la secuencia, para que no parezcan dos, sino que de uno viaja a la otra mano. Y otra vez, y regresa, y viaja, y regresa, y viaja, y una y otra vez. Y también puedes jugar un poco con tu cuerpo para decir, mira, tengo un cotonete y en 1, 2, 3, ahí está, y ahora lo sacamos del ojo. El cotonete se hace invisible y en realidad está aquí flotando y lo puedo aparecer, lo puedo meter por un lado de la oreja y sacarlo por el otro. 1, 2, y el cotonete vuelve a aparecer. Así de sencillo de hacer este segundo truco de magia, así que ahora pasamos al tercer y último efecto del día de hoy. Llegamos al tercer y último truco del día de hoy. Para esto vamos a utilizar obviamente un clavito. Un clavito. Y ojo, si tienes público no necesitas ninguna base para ponerlo. Únicamente le vas a pedir al espectador que lo tome en sus manos. Pero si no, yo en esta ocasión tengo una base que queda perfectamente para colocarle el clavo y así ponerlo en la mesa, ¿ok? Así que no lo vamos a enseñar así, sería muy difícil. Vamos a pasar ahora a sentarnos. Bye. Ahora sí, estando un poco más cómodos, presten atención. Vamos a utilizar el clavo, en mi caso la base, porque no tengo ningún espectador que me pueda ayudar con sus manos. Y por último, un pedacito de papel, ¿ok? Ahora, antes de utilizar el papel y el clavo, vamos a separar por un momento. Lo que tenemos que aprendernos sí o sí es una posición con ambas manos. Empezamos con mano derecha, lo único que hago es esto de aquí. Dedo medio se va hacia adentro de la mano. Y con mi otra mano lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. Tengo mi mano abierta y bajo mi dedo medio. Ya estando en esta posición, simulando un saludo marciano, lo que tengo que hacer es juntar ambas manos, pero no en la misma dirección, sino una mano cara abajo y una mano cara arriba. Si junto estas dos acciones, da la ilusión como si nuestro dedo estuviera normal. Pero ojo, se ve una línea claramente de que es un dedo y es otro dedo. ¿Para qué nos sirve el papel? Precisamente para tapar eso. Cuando yo coloco el papel en esta posición, como pueden ver es como si tuviera un anillo en mi dedo medio. Lo que tengo que hacer es primero enseñar de esta manera, y ya una vez que estoy listo para colocarlo en el clavo, lo que tengo que hacer es el movimiento. No solamente con esta mano, sino con la otra. Al mismo tiempo que me giro para enseñar la mano al espectador. Entonces enseño, lo que hago es girar mis manos, colocar los dedos ya listos para unirlos y rápidamente juntar ambas manos. Aquí ya se crea la ilusión de que realmente mi dedo está tal cual lo enseñé hacia mi público. Pero en realidad tengo esto por debajo, ¿ok? Ya estamos en la parte final, ya tenemos nuestro dedo, podemos moverlo un poquito para que se vea un poco más real. Y lo que tengo que hacer ahora sí es dirigirme al clavo. Y para esto únicamente coloco mis dedos y más seguro de tener el espacio suficiente, que ahí se puede ver claramente, para colocarme y crear la ilusión de que mi dedo está completamente atravesado por el clavo. Y ya una vez que esté listo voy a separar. Y para esto lo único que hago es salir y con mi dedo estando en esta posición llevar todo hacia afuera, ¿ok? No importa que mi dedo siga estando aquí, ya que todo va a ser muy rápido y en esa misma secuencia dejo todo completamente normal, ¿ok? Coloco papel, 1, 2, 3, llevo en esta posición y hago la ilusión. Saco y retiro. Así de fácil, a la primera salió. Y así de sencillo realizar este tercer truco de magia. Espero que realmente te haya gustado, ya que realmente es muy fácil de hacer. Recuerda, si no tienes esto, únicamente con el público, tómalo en tus manos y disfruta de lo bizarro, de lo extraño, pero sobre todo de lo sorprendente que es este tercer truco
truco de magia. Y bien, señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia, y si es así, que te grabes realizando estos trucos y me lo mandes a mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajito en la descripción. Recuerda por favor suscribirte a mi segundo canal, el cual se llama Adolfo Serna, y que el día de hoy 25 de agosto, acaba de llegar a los 300,000 seguidores. En menos de 3 meses estamos logrando cosas inimaginables, no solamente allá sino también aquí, así que por favor apóyanos, no solamente en YouTube sino también en Instagram, Facebook y por supuesto TikTok. Recuerda que si te gustó el video me puedes regalar un like, suscribirte y activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal, y obviamente comentar aquí abajito qué te gustó más de este video o bien qué quieres aprender en el siguiente video. Recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye. Bye.